9:21 de la mañana. Vamos a pasar a otro tema, muy importante también. Se emitió el comunicado número 15 de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde es un comunicado alentador. Dice: durante los últimos días el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, esto por el paciente Miguel Uribe Turbay, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas, resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras, como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas. En este contexto y como parte del proceso integral de atención, se inicia el protocolo de neurorehabilitación. El señor Miguel Uribe Turbay requiere continuar su manejo en la unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio. Cabe señalar que su pronóstico neurológico se mantiene reservado. Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución clínica. Esto lo que tiene que ver con el senador entonces Miguel Uribe Turbay. Don Gabriel, ¿vio la entrevista ayer de María Elvira Arango en Los Informantes a María Claudia? ¿Cómo no verla? Creo una entrevista que, a pesar de la difícil situación por la cual está atravesando Miguel y su familia, no deja de llenar de esperanzas y de tocar ese lado humano, y no tanto político, de lo que ha sido esta tragedia. Creo que en todo caso el parte médico que se ha expedido el día de hoy da cuenta de ese progreso, que va a ser lento porque la intervención y las intervenciones que le han hecho a Miguel, según dicen los médicos, son muy delicadas. La situación sigue siendo muy crítica, pero yo quisiera contrastar, Juan Camilo, si usted me permite, sí, ese tono humano, ese mensaje de optimismo, ese mensaje de no rencor, sino de un profundo y genuino dolor, con lo que uno ve en las redes sociales, que es odio, mezquindad, incluso algunos, y yo no diría bodegueros, porque de esto han hecho eco también algunas personas muy influyentes, llegando a insinuar que todo lo que está pasando con Miguel Uribe y el atentado son parte de un montaje político prefabricado. Y yo creo que hemos llegado, y lo que vimos anoche en la entrevista de Los Informantes, contrastado con esto que se ve en las redes sociales, que de forma cobarde, de forma mezquina, de forma indigna, poco humana, es lo que el país, digamos, está atravesando. Yo me quedo con el mensaje de María Claudia Tarazona, me quedo con ese mensaje de esperanza, de fortaleza, de dignidad, y creo que hay que rechazar cualquier insinuación contraria, cualquier insinuación en el sentido de pensar que esto que ha sucedido hace parte de un stand político, para sacarle rédito y provecho, como muchos insisten en las redes sociales, y que simplemente es algo indigno, impúdico. Una mujer realmente valiente, muy fuerte. Vamos a repasar algunos de los momentos de esta entrevista, muy conmovedora realmente. Aquí hablaba María Claudia Tarazona recordando esos impactantes momentos, el momento del atentado y el traslado de Miguel a la clínica. Miren lo que decía. Yo logro llegar de Fontibón a la Santa Fe con Miguel. Yo iba en la ambulancia que conseguimos y yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel entre mis manos. Con la cabeza de Miguel acá, el neurocirujano le iba teniendo el cuello y ayudándolo a sostener. Y yo le iba diciendo a Miguel: te mueras, no te mueras, tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que llegar, tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar, vuelve a mí, no te vayas, quédate conmigo. Y logramos, sí. Bueno, esto sobre esos momentos, por supuesto, muy impactantes para la familia, ¿no, Eduardo? Y mire que es una entrevista además llena de enseñanzas, porque de alguna manera esa parte de la entrevista donde ella habla del dolor, donde ella habla de cómo el dolor los ha acercado a ellos cada vez a Dios, además porque es una familia supremamente creyente. Entonces, casi que alrededor de todo esto que está pasando con Miguel Uribe y toda la tragedia, digamos, que está viviendo la familia,
Ellos han encontrado unos caminos para aprender, no solamente ellos, sino los hijos, cómo ellos asumen ese dolor de esa manera y no guardan rencor, cómo, digamos, también dicen la vida nos pone a prueba frente al perdón, es decir, cómo están aprendiendo ellos de todo esto que ocurre. Y digo que alrededor de esta tragedia que ocurrió con Miguel Uribe, el intento de asesinato y demás, pues pasan cosas mágicas como esta, y es que se revela esta entrevista que ha conmovido al país entero y aparece horas después este comunicado que la verdad es un comunicado muy, muy alentador, ¿no? Sin que seamos evidentemente médicos, pero sí, digamos, es un comunicado donde se habla de una respuesta clínica favorable y estable que evidenciada en las imágenes diagnósticas y en los más recientes exámenes que le han venido haciendo a Miguel. Y a todo esto con lo que ha venido diciendo también la familia y es como médicamente le dijeron a María Claudia, no, es que Miguel ya murió prácticamente y empieza el otro día a recuperarse. Después, no, mire, pasó esto, este momento crítico, esto está muy mal y de repente aparece otra mejoría. Y ya cuando los médicos están diciendo, bueno, aquí pues ya se estabilizó, pero las posibilidades de que tenga esa respuesta neurológica no están claras y demás, y aparece este comunicado, pues vemos como día a día Miguel está sorprendiendo a todo el mundo, sorprende a su familia, y por eso digo que al final lo que está resultando de todo esto, pues es una historia bastante mágica que esperemos se dé el milagro, porque como van las cosas uno podría mantener la fe de que efectivamente eso va a ocurrir y que Miguel pues va a seguir recuperando su vida en esta lucha tremenda que está librando en estos momentos. Vamos a escuchar, este es otro de los testimonios fuertes sobre el sicario que le disparó al senador y precandidato presidencial. Esto dice María Claudia. Cuando uno a los 14 años empuña un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él. El problema está en qué tipo de sociedad somos nosotros y qué tipo de país somos y cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos para la guerra. Y yo no siento ninguna rabia, ni siento rencor, ni siento nada, siento dolor. Es un niño. No importa qué hizo, ni cómo lo hizo, ni dónde vino ese odio, ni eso que él sentía. Si a uno no le importa su propia vida, pues que le va a importar la vida de los demás. Y es muy profundo eso, porque cuando tú miras y a los 14 años no te importa tu propia vida, pues nada tiene sentido. Un elemento de una desconfiguración en la sociedad colombiana, por supuesto, que ha sido histórica, ¿no? Gabriel, este problema de los menores sicarios, Colombia no lo ha podido arreglar. No, pero Juan Camilo, estamos lejos de eso. Incluso creo que era el espectador la semana pasada que sacaba un informe sobre el aumento, un reporte de un organismo internacional que señalaba el aumento en los casos de reclutamiento forzado de menores. Y esto ha sido una práctica que han utilizado tanto los grupos armados como las bandas y los criminales en las ciudades porque saben que no solo hay muchas necesidades en ciertos sectores y en ciertos segmentos poblacionales, sino que si los cogen no les pasa nada, los instrumentalizan de una forma burda y criminal y se ha convertido casi que ya en una práctica para estos grupos criminales y lo que está detrás, efectivamente, como lo señala María Claudia Tarazona, es un cierto nivel de descomposición en la sociedad. Nos hemos quizás olvidado de los jóvenes, de la necesidad de que ellos estén estudiando, formándose, teniendo expectativas de un futuro que para muchos de ellos no llega o simplemente termina empuñando un arma. Y esto es muy triste, Juan Camilo, da cuenta de una crítica situación y es el reflejo de lo que estamos viviendo no solo en este caso, sino a lo largo y ancho del país. Claro. Ahí para complementar, sí, Juanca, en estos días conversaba yo con la secretaria de Educación de Bogotá
y ella me decía, mire, estamos teniendo un desafío grandísimo para tratar de mantener a los chicos en las aulas de clase, porque hoy Mm. en día muchos de ellos están buscando inmediatez, están buscando en hacer Este joven estuvo plata en fácil. IDIPRON, ¿no? Y en Jóvenes en Paz. Claro, muchos Recordemos ese jóvenes punto, están ¿no? intentando hacer dinero fácil, hacer dinero rápido y no necesariamente, digamos, en la comisión de delitos están muy inquietos por empezar a trabajar muy rápido. Inclusive muchos de ellos se cuestionan a la hora de si quieren seguir estudiando en la educación superior o simplemente entrar a un negocio para empezar a ganar plata. Pero evidentemente en ese segmento, pues sí hay jóvenes que decía Gabriel, reclutamiento forzado. Y sí, hay una situación compleja, especialmente en los campos de Colombia, donde casi que estos menores pues no tienen otra alternativa diferente a ser parte de estos grupos armados, pues porque los obligan y porque no hay mucho más que ofrecer. Pero lamentablemente estamos viendo que en las ciudades esto sí se está volviendo casi que un reclutamiento voluntario, es decir, encuentran en esos jóvenes carne de cañón. Son jóvenes que, insisto, como lo decía María Claudia, que no tienen mucha importancia por su vida, no le dan verdaderamente el valor que tiene. Muchos de ellos seguramente habrán sido víctimas de maltrato en su casa, es decir, naciendo en unos contextos socioeconómicos bastante complicados, pero Claro. aparte de eso, pues encuentran allí la posibilidad de estos criminales de ver que ellos están dispuestos a lo que sea. Y obviamente terminan lamentablemente cometiendo este tipo de cosas. Yo no estoy seguro y casi que me atrevería a decir que no, que este joven tenía claro quién era Miguel Uribe y qué era lo que iba a hacer. Sí. Un dato que entrega la esposa de Miguel es que me desinfló bastante, tengo que decirlo también, pues es que primero el peligro que todavía siente y segundo, pues déjenme ser muy sinceros, a mí sí me sorprende que el presidente todavía no haya llamado a la esposa del senador y precandidato presidencial. Así lo dijo en esta entrevista. Mucho. Hablamos mucho de eso. Yo le decía a Miguel, estás peleando muy duro y estás muy poco cuidado. Me decía, es que no puedo hacer nada, porque es que yo pido y aquí pues no pasa nada. Nosotros a veces llegábamos a los foros del Centro Democrático y era Miguel con un policía en taxi. ¿Y había recibido amenazas concretas? No, nosotros no, nunca. ¿Pero ha recibido una llamada de solidaridad del presidente? No. Bueno, para una dignidad tan poderosa, por supuesto que dice tanto, como es el presidente de la República, uno de los hechos más trágicos que ha pasado en los últimos días y no recibir una llamada, esos detalles sí que sorprenden, ¿no, Gabriel? Sí, definitivamente, aquí más allá de las diferencias políticas y más allá del simple cumplimiento de protocolos, hay una serie de ejemplos y de mensajes que como jefe de Estado el presidente debería cumplir y no son formalidades, Juan Camilo, es también un mensaje muy poderoso de rechazo frente a la violencia independientemente de que sea ejercida en contra de un opositor político. Es un mensaje de humanidad, de acompañamiento, de solidaridad, es un mensaje de humanidad. Eh, y yo creo que sí hace falta tacto en esto. Yo no estoy seguro, Eduardo me podrá corregir, pero creo que incluso el presidente no se pronunció frente a la muerte de Nidia Quintero, que es la abuela de Miguel Uribe y la ex primera dama. No sé si al final se pronunció, si envió un trino, un comunicado, pero lo que sí vemos de manera constante es que el presidente es muy prolífico utilizando sus redes para atacar, para inyectar veneno, para cuestionar, para presionar, pero cuando verdaderamente se necesita ese presidente humano, cálido, que sea efectivamente el presidente de todos los colombianos, indistintamente del color político que sea, pues se queda un poco corto y aquí verdaderamente creo que ya se pasó el tiempo para llamar a la señora Tarazona o a la familia de Miguel Uribe, pero hubiera sido un gesto humano importante y no solo protocolario. Sí, mire, de hecho aquí mientras usted hablaba estaba yo buscando quizá algún mensaje del presidente a propósito de la muerte de Nidia Quintero y sí, tiene usted razón que por lo menos en Twitter no lo hizo y no tengo yo recuerdo, memoria de haberlo escuchado en algún discurso.
Lo que sí llama la atención es que frente al caso de Miguel Uribe, el presidente pues se pronunció vía Twitter, digamos que es por donde él envía sus mensajes, pero sí lo ha utilizado además políticamente en sus discursos, ¿no? Y sí llama poderosamente la atención el hecho de que el presidente pues rechace este episodio y hable de él como de la gravedad que lo hace, pero no se haya tomado el trabajo de hablar con la familia. Entonces, no sabemos inclusive, porque entiendo que el presidente Gustavo Petro, la misma noche que ocurren los hechos, estuvo unos minutos allí en la clínica Fundación Santa Fe, si tuvieron la oportunidad de cruzar algunas palabras con la familia o algo, pero evidentemente pues sí le causa ese desazón, Juan Camilo, y a mí también me llamó muchísimo la atención esta parte de la entrevista cuando dice que efectivamente no habían recibido llamadas del presidente. Pero fíjese además, Eduardo, que cuando ha rechazado en redes sociales el atentado contra Hizo una Miguel Uribe, locución presidencial, Gabriel. pero lo mezcla con otras cosas, con el cartel de Sí. Dubái, con las amenazas en su contra. Es decir, aquí se necesita un mensaje limpio, corto, concreto y conciso. Rechazamos profundamente la Y un violencia respaldo pleno del contra Estado a la Miguel. familia. Y respaldamos, haremos las investigaciones correspondientes para saber qué pasó con su esquema de seguridad, pero aquí siempre se mezcla con otras cosas donde él no puede dejar de ser el protagonista ni siquiera de una tragedia, de una calamidad como estas. Es algo que uno no entiende y bueno, será el estilo del presidente, pero es un estilo que definitivamente no contribuye a la unidad nacional, sigue siendo divisivo incluso en los mensajes que deberían convocar a la unión de los colombianos, a la Exactamente. Acuérdese, solidaridad. Gabriel. Sí. Gabriel y Juan Camilo, que de hecho se molestó bastante el presidente Gustavo Petro con la teoría de la fiscalía, en el sentido de que esto efectivamente fue un crimen político, un hecho que obedece a política. Y dice el presidente que eso no es verdad, que se estaban anticipando a las investigaciones y que pues también estaban mirando unos temas ahí de microtráfico, otros asuntos que uno no entiende bien cómo casa esa pieza ahí de Miguel Uribe metido en todos estos asuntos, pero sí llama la atención, como dice Gabriel, pues que este episodio, digamos, más allá Claro. del rechazo contundente y demás, pues se ha tornado es más para ver otras teorías, digamos, alrededor de lo que está ocurriendo con la violencia en nuestro país. Pronta recuperación para el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y por supuesto un abrazo de solidaridad para toda su familia. Vamos a pasar